Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la claustrofobia o miedo a los espacios cerrados. La claustrofobia es un trastorno relacionado con el temor a permanecer en espacios cerrados como una habitación, un ascensor, una cueva, un coche o un vagón de metro, en los que el sujeto anticipa una consecuencia negativa, catastrófica y un malestar físico en ese tipo de situaciones. La claustrofobia es un miedo muy común en las sociedades desarrolladas y en los últimos años se han multiplicado los casos diagnosticados. Según los últimos estudios, alrededor del 5% de la población ha padecido claustrofobia en mayor o menor medida. La claustrofobia abarca mucho más que sentir ansiedad al entrar en un lugar pequeño o cerrado. Cada persona afectada vive la claustrofobia de forma diferente. Esta fobia se clasifica dentro de la categoría genérica de los trastornos de ansiedad. Para tratar correctamente la claustrofobia, conviene conocer sus causas y la sintomatología asociada, porque en ocasiones puede confundirse y asociarse con otros trastornos. Tipos de claustrofobia. La claustrofobia puede clasificarse dependiendo del miedo principal que padece la persona, pero un paciente claustrofóbico puede experimentar diferentes tipos de claustrofobia. Miedo a lugares pequeños o cerrados. Es el temor más común. La persona experimenta ansiedad en espacios que, por sus pequeñas dimensiones, generan la idea de estar cerrados o sellados, por lo cual puede ser difícil salir o escapar. Los lugares más comunes que generan este tipo de claustrofobia son los ascensores, las habitaciones muy pequeñas, los automóviles, aviones, trenes y el metro, pero también pueden temer a las cuevas, minas, túneles e incluso exámenes médicos como las resonancias magnéticas. Temor a la restricción de movimiento. La persona claustrofóbica puede experimentar temor a los movimientos restringidos, incluso en lugares que no son necesariamente cerrados. El temor a los movimientos limitados se basa en la creencia de no poder correr rápido, salir apresuradamente o escapar en caso de una emergencia, por lo cual estos pacientes lo pueden percibir incluso en lugares abiertos, pero repletos de personas. La multitud es lo que limitaría los movimientos. Este tipo de personas pueden experimentar ansiedad en un concierto, en un mercado grande repleto de gente e incluso en una montaña rusa o avión, al estar sujetos al asiento y no poder moverse libremente o bajar. Un aspecto poco comentado pero que algunos pacientes experimentan es ansiedad al llevar ropa muy ajustada, incluidos anillos y pulseras, al ponerse una máscara de oxígeno, e incluso la fobia a estar atado o esposado, lo que se considera merintofobia. Miedo a la asfixia. El trastorno claustrofóbico puede provocar el temor a asfixiarse e incluso desembocar en una fobia alterna, la nigofobia, comprendida como el miedo irracional a no poder respirar o sofocarse. Es importante definir la causa de este particular miedo, ya que en algunas enfermedades no relacionadas con la claustrofobia, este puede ser provocado por el temor a tragar alimentos, que es el caso de la pseudodisfagia, que es el miedo a ahogarse al tragar. En el caso de la claustrofobia, el miedo a la asfixia es provocado por la creencia de que el lugar carece de oxígeno debido a lo estrecho de sus dimensiones o por estar cerrado. Esta idea puede acrecentarse debido a la opresión en el pecho que muchos claustrofóbicos experimentan durante un ataque de pánico. Los pacientes claustrofóbicos pueden necesitar quitarse la ropa durante un ataque de ansiedad para disminuir la sensación de ahogo e incluso su oxígeno en sangre puede descender debido a la sensación de asfixia, provocando desmayos. Causas. Antes se creía que las experiencias negativas eran relevantes solo si se originaban en la infancia, pero la investigación ha demostrado que no es así y que el detonante del trastorno puede darse en cualquier momento del ciclo vital. Sin embargo, también es perfectamente posible llegar a padecer este trastorno sin experiencias negativas previas, simplemente por imitación o aprendizaje vicario, por predisposición genética o por determinadas características fisiológicas relacionadas con la amígdala. Principales causas de la claustrofobia: acontecimientos traumáticos, conductas aprendidas,
percepción del espacio cercano y herencia genética. Acontecimientos traumáticos. La gran mayoría de los psicólogos asocian la causa principal de la claustrofobia con acontecimientos traumáticos ocurridos durante la niñez o adolescencia. Este trastorno de ansiedad resulta del aprendizaje y la asociación de sentimientos negativos y desagradables con lugares cerrados o reducidos. Algunas experiencias que pueden tener este efecto pueden incluir quedarte atrapado en un ascensor durante horas, o ser obligado a permanecer en un lugar cerrado repetidamente, ya sea como castigo o por padecer bullying. En ocasiones futuras, en las cuales el espacio sea similar al de esta situación original, el niño evocará el mismo miedo que experimentó en la situación traumática. Conductas aprendidas. En ocasiones, la causa de este trastorno proviene de la observación y el aprendizaje en una edad temprana. En este sentido, observar la reacción de ansiedad ante lugares reducidos y cerrados por parte de un ser cercano puede estimular un comportamiento imitativo por parte del niño, que repetirá el mismo comportamiento ante situaciones parecidas. En otras palabras, al ver que el adulto se asusta en un espacio cerrado, aprende que la reacción adecuada es el miedo y que debe huir de este tipo de lugares. Percepción del espacio cercano. Un estudio publicado en junio del 2011 en Cognition muestra que el modo en que percibimos nuestro espacio cercano y nuestro espacio lejano está íntimamente relacionado con el desarrollo de la claustrofobia. En nuestro cerebro, las neuronas que responden específicamente a objetos que están cerca de nosotros o que se nos aproximan son distintas a las neuronas que captan los movimientos lejanos. Este estudio demostró que las personas claustrofóbicas muestran un mayor espacio cercano que las personas que no muestran síntomas de claustrofobia. La conclusión de este estudio es que la claustrofobia parece estar relacionada con cierta distorsión de la percepción del espacio cercano. Otro descubrimiento de este estudio es que las personas con brazos cortos tienden a tener un espacio cercano más reducido, mientras que las que tienen los brazos más largos tienen un espacio cercano mucho mayor. Herencia genética. Un estudio realizado por Trans Psychiatry en 2013 demostró que existe un gen relacionado con la claustrofobia, lo que confirma la teoría de que existe una predisposición hereditaria a padecer claustrofobia, siendo mucho más común en algunas familias que en otras. Se cree que el miedo a los espacios cerrados podría estar relacionada con el mecanismo de defensa que muestran los animales cuando se les impide escapar o cuando se ven amenazados al verse atrapados. Síntomas. Cuando una persona con claustrofobia entra en un espacio cerrado o reducido o anticipa que va a entrar, experimenta síntomas de ansiedad como la aceleración del ritmo cardíaco o la sensación de falta de aire, lo que le lleva normalmente a evitar los lugares cerrados. La definición de qué es un espacio pequeño dependerá de la gravedad de la fobia. La sintomatología asociada a la claustrofobia es variada y muy similar al del resto de fobias específicas. Generalmente se produce una activación fisiológica característica de la ansiedad, que incluye la sensación de opresión en el pecho, falta de aire, palpitaciones, náuseas, sudoración fría, temblores, mareos, respiración acelerada y un aumento significativo de las pulsaciones. Por otra parte, se produce también la típica conducta de evitación, propia del resto de fobias específicas. En este caso se evitan los espacios cerrados, llegándose a situaciones del todo irracionales, como subir 10 pisos por la escalera por no utilizar el ascensor o hacer varios kilómetros a pie para no tomar el tren. Y también conductas de seguridad, como permanecer junto a las puertas de salida o asegurarse de no entrar solo en un ascensor. La persona también puede experimentar una especie de susto o nerviosismo solo con pensar en quedarse encerrada en el cuarto de baño, en la posibilidad de no poder quitarse un anillo demasiado pequeño o incluso ver en la televisión a una persona que se encuentra encerrada en un lugar pequeño. Todo esto puede provocar ansiedad. A esta sensación se la denomina ansiedad anticipatoria y es producto del pensamiento e imaginación de encontrarse en un espacio cerrado.
Ante algo así, la seriedad de esta enfermedad es evidente, puesto que incluso la situación imaginada o fantaseada puede provocar un gran malestar. Tratamiento. Para establecer el tratamiento de la claustrofobia, es fundamental saber en qué grado se presenta. Entre los tratamientos psicológicos de la claustrofobia, se considera que la más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que destaca por ser una terapia práctica y de corta duración, que no se centra en la causa del problema, sino en cómo solucionarlo. El objetivo de la terapia es cambiar tus pensamientos y comportamientos negativos relacionados con los espacios limitados o cerrados para ayudarte a calmar tu ansiedad y disminuir tu claustrofobia. El proceso más efectivo para tratar y curar la claustrofobia es exponerse gradualmente a las situaciones que activan el miedo, método que te enseña poco a poco a controlar tu respuesta ante los lugares cerrados. La terapia de exposición se puede realizar con realidad virtual e incluir el aprendizaje de técnicas de relajación, modificación de patrones de pensamiento y, en los casos más graves, puede acompañarse de tratamiento farmacológico. En el caso de tratar la claustrofobia en niños, es especialmente importante tener mucha paciencia y plantearles pequeños juegos que impliquen lugares cerrados, como jugar en una tienda de campaña o con una caja de cartón suficientemente grande. Destacar también el modelado, una técnica terapéutica en la que el sujeto observa a otras personas confrontar el disparador fóbico sin miedo y sin consecuencias, lo que genera una confianza suficiente para imitar la conducta. Importante también la reestructuración cognitiva, que consiste básicamente en la identificación y confrontación de los pensamientos anticipatorios, normalmente irracionales, que provocan los sentimientos de miedo con el objetivo de cambiarlos por pensamientos más ajustados a la realidad de la experiencia vivida. Existen casos en los que es necesario aplicar tratamiento farmacológico, en especial cuando el miedo es tan grande que le impide al paciente realizar sus actividades ordinarias con normalidad. En general, se prescriben ansiolíticos y antidepresivos, que deberían, en cualquier caso, administrarse al mismo tiempo que se sigue un proceso psicoterapéutico. Enfréntate a tus miedos. Al final, el único modo de vencer una fobia es enfrentándote a lo que temes. ¿Te sientes identificado? ¿Conoces a alguien al que le pueda estar pasando? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides compartir este vídeo a quien le pueda resultar útil. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.